Cuando Xi Jinping dijo, o el ministro de la Defensa, el ministro del Ejército en China dijo que están preparados para cualquier guerra con Estados Unidos, el ministro de la Defensa de Estados Unidos, él respondió, nosotros también estamos preparados para cualquier cosa. Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español con Input Comprensible. Mi nombre es Ismar Higueros. Mira el video y trata de comprender las situaciones. No te preocupes si no entiendes algunas palabras. Puedes ver el video otra vez para comprender mejor el contenido. Hoy hablaremos de los nuevos aranceles o los nuevos impuestos que el presidente Donald Trump ha anunciado para los países del mundo, para prácticamente todos los países del mundo. Donald Trump dice que estos son aranceles recíprocos. Esto significa que Estados Unidos paga impuestos en esos países, entonces ahora esos países pagarán impuestos a Estados Unidos. Por ejemplo, acá tenemos un mapa de todo el mundo y todos los días vienen productos de todo el mundo, de Europa hacia Estados Unidos, de Canadá hacia Estados Unidos, de América Latina hacia Estados Unidos, México, por supuesto, hacia Estados Unidos y principalmente de China hacia Estados Unidos. Millones de artículos todos los días. A esto se le llama las importaciones. Estados Unidos importa productos de todo el mundo, de Japón hacia Estados Unidos, de Vietnam hacia Estados Unidos, muchos productos. Entonces, Donald Trump anunció que hay nuevos impuestos, todos estos. Según él, Estados Unidos paga muchos impuestos en estos países. Esto dice él. Algunas personas no están de acuerdo, pero esta es la información que el presidente Donald Trump mostró en esta tabla. Aquí vemos que el presidente Donald Trump muestra esta tabla con un listado de países del mundo y los nuevos impuestos que deben pagar o aranceles. Un arancel es un impuesto, una tarifa, una cantidad extra que deben pagar. Hablemos de un ejemplo específico. Muchos automóviles utilizados en Estados Unidos son importados desde Europa, algunos desde Canadá o México, pero muchos vienen de Europa y de Japón. Marcas como Mercedes-Benz, por ejemplo, es una marca alemana. Marcas como Toyota es una marca japonesa. Vamos a poner un ejemplo específico. Si un auto europeo o un auto japonés antes costaba, por ejemplo, $10,000. Ahora, ese mismo auto costará $12,500. $12,500. Esto significa un aumento del 25%. Un aumento del 25%. Donald Trump piensa que si los autos europeos y los autos japoneses ahora serán más caros en Estados Unidos, entonces los estadounidenses comprarán más autos americanos, como por ejemplo Ford,
Ellos comprarán más autos Ford y esto será bueno para la economía de Estados Unidos. Esta es la idea de Donald Trump. El problema es que los países asiáticos ahora tienen impuestos demasiado altos. Algunos de estos países tienen impuestos, por ejemplo, Vietnam tiene un impuesto del 46%. 46%. Si tú antes comprabas una prenda de vestir fabricada en Vietnam y esta prenda costaba $10, ahora esta prenda costará $14.60, casi $15. Este es un aumento muy fuerte en los precios de los productos provenientes. Esto significa que provenientes de Asia. Todo lo que viene de Asia ahora será más caro en Estados Unidos. Un producto de China, por ejemplo, que antes costaba, un producto de China que antes costaba $100, ahora costará probablemente $134. Esto es mucho más caro porque China tiene un aumento en los impuestos de 34%. $34 por cada $100. En el caso de Japón, por ejemplo, ellos importan a Estados Unidos muchas consolas de videojuegos. Muchas consolas de videojuegos. PlayStation, Xbox, muchos juegos vienen de Japón. Si antes a ti te costaba una consola, por ejemplo, $400, ahora te costará aproximadamente $500. $500. Todos los americanos que quieran comprar videojuegos ahora deberán pagar más dinero. Todos los productos de China, de Asia, Vietnam, Japón, todos estos productos serán más costosos. Los automóviles también. Un automóvil Toyota, que antes costaba $40,000, ahora costará $50,000. $50,000. Una camioneta Toyota, por ejemplo, antes costaba $40,000, ahora $50,000. Obviamente las personas más pobres serán más golpeadas por estos nuevos impuestos. Porque los ricos dicen, no importa, yo tengo $50,000, puedo pagar $50,000. Pero otras personas dirán, esto es demasiado dinero. Países como China no están contentos con estas nuevas medidas del presidente Donald Trump. Por ejemplo, el presidente Xi Jinping se llama el presidente de China. Él está pensando ahora que habrá una guerra comercial, por el momento, una guerra comercial con los Estados Unidos. Una guerra comercial, por ejemplo, es, ahora Estados Unidos pide impuestos, entonces yo pediré más impuestos. Y Estados Unidos dice, entonces no permitiré ningún producto de China entrar. Y entonces China dirá, entonces nosotros no compraremos nada de Estados Unidos. Y empieza una lucha comercial. Pero el presidente de China dijo algo
un poco peligroso. El presidente de China y el ministro de Guerra de China dijo que ellos están dispuestos a pelear cualquier tipo de guerra con los Estados Unidos. Cualquier tipo de guerra. No solamente una guerra comercial, no solamente esto, sino una guerra militar. China ahora aumentó su gasto militar un 7%. China está invirtiendo más en armas de guerra. Por ejemplo, acá vemos un avión de guerra muy moderno de China. Y ellos están entrenando a su ejército ante una posible guerra con los Estados Unidos. Esperemos que esto no pase. Esperemos que esto no suceda, porque sería terrible para todo el mundo, para todo el mundo. Lamento interrumpir. Si deseas llevar tu nivel de español al siguiente nivel, únete a nuestras clases de español comprensible para nivel intermedio. Completa el formulario que aparece en la descripción y reserva una clase gratuita para conocer nuestra metodología. Cuando Xi Jinping dijo, o el ministro de la Defensa, el ministro del Ejército en China dijo que están preparados para cualquier guerra con Estados Unidos, el ministro de la Defensa de Estados Unidos, él respondió, nosotros también estamos preparados para cualquier cosa. Entonces es una lucha entre dos potencias mundiales. El presidente Donald Trump dice, ellos nos cobran, hablando de otros países como China, Vietnam, países de toda Europa, Latinoamérica, todo el mundo. Ellos nos cobran, nos piden impuestos. Nosotros les cobramos a ellos. A esto se refiere la palabra recíproco, ¿no? ¿Cómo puede alguien molestarse? Esto dice Donald Trump. ¿Cómo puede alguien molestarse? Es normal. Él piensa que otros países no se van a molestar. Ellos estarán felices. ¡Oh, wow! ¡Nuevos impuestos! ¡Sí! Pero no es la realidad porque los líderes de otros países ahora están molestos con los Estados Unidos. Por ejemplo, esta señora es la señora Ursula von der Leyen, es la presidenta de la Comisión Europea. Incluso su traje parece un poco la bandera de la Unión Europea, azul con algunas estrellas. Entonces, ella está muy molesta y en este momento están pensando cómo pueden responder al anuncio que hizo Donald Trump. En Europa piensan que ahora Estados Unidos ya no es amigo de Europa, sino que Estados Unidos está convirtiéndose en una especie de rival de Europa. Ya no es un aliado. Antes del presidente Donald Trump, Europa pensaba que Estados Unidos era un aliado, un amigo. Pero ahora ellos están dudando esto. Ellos piensan que Estados Unidos será un rival. Una situación interesante es la situación de América del Norte. Los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México tienen hace varios años un tratado de libre comercio. Esto significa que ellos firmaron un acuerdo hace años
de que muchos productos hechos en México, Estados Unidos y Canadá puedan transitar libremente en Norteamérica, libremente, sin pagar impuestos. La mayoría de productos entran en este tratado de libre comercio. Pero Donald Trump hace unos días anunció que Canadá y México deben pagar un 25% de impuestos para los vehículos, los autos y algunas otras cosas. El presidente o el primer ministro de Canadá no está contento para nada con Donald Trump. Y él ha dicho, es una lástima que esta amistad con Estados Unidos ahora está cambiando. Ahora está cambiando. Ahora quieren ser un poco como rivales, ya no amigos. La presidenta de México tampoco está muy contenta. Pero los nuevos anuncios que hizo Donald Trump cambian un poco el juego. Por ejemplo, acá vemos una fábrica de cemento en México, una fábrica de cemento para la construcción. Y algunos analistas de economía piensan que las empresas mexicanas pueden aprovechar esta oportunidad porque el cemento mexicano, por ejemplo, no debe pagar impuestos al entrar a Estados Unidos porque ellos tienen este tratado de libre comercio de América del Norte. Y el cemento que viene de Brasil, por ejemplo, estos tienen que pagar un 10% creo yo. Entonces, el cemento mexicano será más barato en Estados Unidos comparado con el cemento brasileño. Bueno, no será más barato, mantendrá el mismo precio. Mantener, estará igual, ¿no? Como estaba hace una semana, por ejemplo, el cemento seguirá al mismo precio, pero el cemento que viene de Brasil será más caro. Hablemos de números. Si, por ejemplo, una bolsa, un saco de 100 libras de cemento mexicano, la semana pasada o el mes pasado costaba $10, ahora costará lo mismo, $10. El cemento mexicano. Pero el cemento brasileño, si antes un saco costaba $10, ahora costará $11. 11. No parece mucha diferencia, pero imagina comprar 1,000 sacos de cemento, 10,000 sacos de cemento, 1,000,000 de sacos de cemento. Entonces esta pequeña diferencia será importante. Imagina con los productos que vienen de Asia. Si una camisa hecha en México, por ejemplo, costaba $10, seguirá costando $10. Pero una camisa hecha en Vietnam, si costaba $10, ahora costará $14.90, casi $15. $15. Imagina 1,000 camisas, 10,000 camisas, cualquier cantidad. Entonces, en este caso, los analistas piensan que México tiene una ventaja. También Canadá. Entonces, esta guerra comercial es compleja. Es una guerra compleja. Lo más probable es que todos los productos que vienen de cualquier parte del mundo sean ahora más costosos en los Estados Unidos, más costosos. Cada día entran billones de productos a los Estados Unidos. A esto se le llaman las importaciones. En esta imagen podemos ver
no sé cuántos, miles de furgones. Cada uno de estos es un furgón de un tráiler. Imagina un tráiler lleno de productos, cualquier producto, teléfonos celulares, baterías, lámparas, cualquier cosa que tú puedas imaginar. Todos los días entran billones de estos productos. Entonces, la economía de Asia principalmente ahora, ahora se está tambaleando. Por ejemplo, las bolsas de valores o los índices asiáticos, por ejemplo, el Nikkei, estos recibieron el anuncio con fuertes caídas al inicio de la jornada del jueves. Es decir, ahora, por el momento, hubo hubo una baja en la economía de Asia. Se está tambaleando la economía de Asia. Acá dice un nuevo impuesto del 10%. Este es el mínimo, 10%. Por ejemplo, países como Guatemala, Colombia, Brasil, ellos pagarán un 10% de impuesto en sus productos en Estados Unidos. Si por ejemplo tú tomas café colombiano o café de Guatemala, que es muy bueno, ahora deberás pagar más dinero por este café, más dinero por este café. Mm, no sé cuánto café produce Estados Unidos, pero en Starbucks, por ejemplo, hay mucho café de Guatemala, de Colombia, otros países, y ahora tu café de Starbucks será aún más caro. Ya es caro, ¿no? Un café de Starbucks. Ahora será más caro. Y los analistas piensan que esta guerra comercial afectará todo el mundo, principalmente a las personas más pobres, como siempre, ¿no? El que es rico dice, este café es más caro. Nah, no importa, no importa. Yo tengo mi bolsa llena de billetes, no importa. El rico dirá, ¿este auto es más caro? Ah, no importa, yo quiero este auto. Por ejemplo, un Ferrari italiano, un auto italiano, un Lamborghini italiano. Las personas que compran Ferraris, Lamborghini, ellos dicen, no importa si es más caro, yo puedo pagarlo. Pero las personas que quieren autos, incluso autos usados, ahora deberán pagar mucho más. La idea de Donald Trump es que ahora los americanos comprarán marcas nacionales, ¿no? Marcas locales, por ejemplo, Ford, Chevrolet, todo esto. Y tal vez puede funcionar para cosas como los autos, porque sí hay autos en Estados Unidos, pero no sé si esto funciona para otros productos. No sé si Estados Unidos produce todos los productos que ellos consumen. No lo sé. Sospecho que muchos productos se producen en todo el mundo y Estados Unidos no sé si podrá balancear esto o sencillamente tendrán que estar pagando más dinero cada vez, cada vez. A esto se le llama una inflación. Así es que Donald Trump tiene muchas nuevas ideas para sus relaciones con el mundo y para la economía de los Estados Unidos. Yo no sé si estas ideas son buenas para la mayoría de personas o afectarán a la mayoría de personas. ¿Tú qué piensas? Comenta acá abajo si tú piensas que estas medidas son excelentes para los Estados Unidos y si son excelentes para todo el mundo o si piensas que esto será un problema en la economía mundial y posiblemente hasta una guerra. No sabemos. Por favor, comenta acá abajo.
Si te gusta este contenido y quieres motivarme a continuar creando estos videos, puedes invitarme a un café. Encontrarás mi link de PayPal en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.